Egunon denoi. En primer lugar, agradecer a Adinberri y a la Diputación de Guipúzcoa la oportunidad de compartir esta iniciativa. Pero antes de contaros la iniciativa brevemente, sí me gustaría compartir una reflexión personal. Adinberri, Silver Economy, Sociedad 5.0, Industria 4.0 comparten el mismo fin, comparten el mismo reto, que es acompañar y empoderar a las personas para un desarrollo social, laboral y personal. Todas las estrategias, todas las políticas están para empoderar, para acompañar en esta nueva etapa de la transformación digital. Y ese reto compartido yo creo que tiene dos etapas. La primera etapa es que realmente tenemos que conseguir una implicación de las personas en este nuevo entorno que nos rodea. Y la segunda, que esa implicación de las personas tiene que ir acompañada de un modelo social, de un modelo económico que permita enriquecer la sostenibilidad de las iniciativas. Por tanto, animaros a todos a que seáis activos, activistas de toda esta transformación que nos ocupa y desde nuestros distintos roles participemos en esas oportunidades que se están promoviendo. Bien, entramos en el proyecto. ICT for Silver, ¿qué buscábamos en esto? Bueno, primero buscábamos la identificación de que realmente todo lo que era el sudeste de Europa es una de las regiones que tiene mayor índice de envejecimiento y por tanto, bueno, pues eso es positivo, tenemos más longevidad, pero tiene unas connotaciones. Y hacíamos una reflexión, ya que teníamos entornos locales, experiencias de usuario, tenemos asociaciones, tenemos centros tecnológicos, todos esos mimbres que antes nos trasladaba la Adinberri en nuestro ecosistema, ¿por qué no además compartirlos con otras regiones que tenían problemáticas y recursos parecidos para no tener que reinventar tanto la rueda y hacer una estructuración ordenada de qué oportunidades podía generar todo esto para nosotros? Bueno, y así empezamos una propuesta donde, bueno, 3 países, múltiples regiones, empezamos a trabajar conjuntamente. La iniciativa, primero hicimos una reflexión de situación y luego pasamos a la acción. Pasar a la acción quiere decir estructurar un proyecto que nos convencía a todos, que nos ilusionaba y de alguna manera buscamos también patrocinio para ese proyecto. En este caso el patrocinio vino de la mano europea, del marco Interreg, de los Sudoest, donde bueno, este proyecto fue valorado como el mejor proyecto de la convocatoria a la que presentamos. Esto nos llenó de alegría, ¿no? Y por tanto bueno, nos ilusionó a trabajar de manera intensiva en la iniciativa. ¿Qué teníamos dentro de esa iniciativa? Bueno, pues teníamos los mismos retos que hemos ido oyendo a lo largo de esta mañana. Teníamos el reto de que bueno, la atención social y sanitaria era importante. Las personas se tenían que ver atendidas, acompañadas de una manera amigable, no intrusiva. Segundo, la independencia, la permanencia en el hogar, la decisión de dónde quiero yo estar, cómo quiero yo vivir. Tercero era una vivienda adaptada, un entorno adaptado. Necesitamos que las cosas respondan a nuestras necesidades, no que las necesidades nos invadan. El cuarto era el tema del transporte, la movilidad, muy importante porque decido yo dónde y cómo quiero estar, dónde quiero desplazarme. Y el quinto era pues, el envejecimiento activo. Tengo que ser activo y, por tanto, desarrollar actitudes que me faciliten todo esto. Bien, esos eran los ejes de trabajo, pero ahí teníamos que cruzar. ¿Qué teníamos que cruzar? Pues modelos, conocimientos, tecnología, que igual estaba ya experimentado en otros entornos, podían ser entornos industriales, sociales, etcétera, y que se podían aplicar en esta realidad. A partir de ahí planteamos una hoja de ruta, una serie de iniciativas ordenadas que bueno, pues nos tenían que ir validando que realmente lo que estamos articulando tenía sentido, tenía razón de ser. Lo primero era identificar y ordenar bien esas necesidades, si estábamos calibrando realmente la voz del usuario. Pensemos que la experiencia de usuario es clave en todo esto. Desde la parte tecnológica industrial podemos estar visualizando problemas que realmente luego no son tales o podemos interpretar necesidades de manera errónea. Por tanto, la experiencia del usuario era lo primero que poníamos en valor en la iniciativa. Recogíamos esas necesidades de todo ese ecosistema, de todos esos agentes que antes compartíamos, expresábamos dónde podíamos empezar a actuar
con cierta garantía de éxito, dónde teníamos oportunidades que podíamos abordar y que, bueno, sumando esas competencias de las distintas regiones, podríamos desarrollar con más prontitud. Desarrollábamos alguna experiencia de mostrador, porque esto es difícil de proyectarlo. Una de las limitaciones que tiene todo esto de las tecnologías de la información es que es etéreo, que no es comprar un electrodoméstico o comprar un coche. Nos cuesta valorar qué nos aportan y, por tanto, nos cuesta ponderar si realmente eso es lo que estábamos esperando. Y luego nos pusimos a trabajar hasta la fecha con 14 pymes que estaban buscando propuestas en esta línea y que de alguna manera fueron seleccionadas entre un grupo mucho más numeroso para poder desarrollar con ellas una experiencia piloto. Y además nos comprometimos a algo más en esta iniciativa, y ese algo más era que esto no debía ser un proyecto, debía ser una estrategia a medio y largo plazo. Por tanto, queríamos crear una correlación permanente entre todos los agentes que participamos dentro de la iniciativa. Bueno, empresas que han participado, que nos han acompañado en esto, pues ahí están identificadas las 14. De las 14 hay 4 que son del territorio, 3 son guipuzcoanas y la otra es de Vizcaya, cada una con su propuesta distinta de valor y además respondiendo a esas mapas de necesidades que antes hemos descrito anteriormente. Una de ellas es Fagor Healthcare, que bueno, está desarrollando un dispositivo inteligente para todo lo que es la dispensación de medicamentos, garantizando que realmente las personas tienen control de los tiempos y las formas en los que acceden a ese medicamento. Otra es Sesosgi, con un entorno, una herramienta que nos permite atender de una manera ordenada todas las necesidades de los pacientes en los espacios de trabajo, de convivencia. Está ideable, con una plataforma que correlaciona toda la información que fluye en el día a día de las personas y les va dando pautas de cómo poder mejorar esa atención y generar mayor satisfacción en los médicos, en los asistentes, en los orientadores y en los propios pacientes. Y luego está FESIA, que es una tecnología que lo que hace es promueve la electroestimulación para garantizar y facilitar el movimiento. Son 4 ejemplos, probablemente hay muchos más, que dentro de este ecosistema han estado conviviendo para poder realmente hacer que esas propuestas se adaptaran bien a esa experiencia, a esa voz del usuario que antes comentábamos. Para ver la voz del usuario que hemos hecho, pues dentro del propio ecosistema estaban implicados distintos agentes que tienen la responsabilidad de acompañar a esas organizaciones, a esas personas, y se han prestado voluntarias para poder poner en valor esas iniciativas. Dentro del ecosistema tenemos algunas locales que, bueno, pues con la complicidad de esas experiencias de usuarios han estado construyendo la propuesta. Importante que todos estos proyectos, que todas estas iniciativas de creación de servicios, de herramientas, se consoliden, se vayan validando y vayan enriqueciéndose de todo lo que es una experiencia de campo, de aplicación por muchas personas. Bien, eso ¿cómo lo hemos hecho? A base de pilotos. Proyectos piloto donde prueba-error, hemos visto áreas de mejora de las distintas iniciativas, hemos medido el pulso, la satisfacción de las personas que han participado en las mismas, incluso se han implementado acciones correctoras. Experiencias piloto, además, que nos han retroalimentado la gráfica que veíamos al principio de nuestra hoja de ruta, es decir, nos han enriquecido los mapas, nos han identificado nuevas necesidades, nos han matizado respecto a formas de actuación y de participación, etcétera. Y eso, bueno, pues está generando mucha riqueza y mucha nueva oportunidad de acción para el ecosistema, para el conjunto de las organizaciones que hemos formado parte de esta iniciativa. Bien, concluyo invitándoles el día 4 de diciembre vamos a tener un workshop del consorcio. Si alguna persona tiene interés, bienvenido. Y sí me gustaría concluir con algunas reflexiones. La primera, muy importante, que la iniciativa ha sido más rica porque ha sido plural, ha sido diversa. Hemos contado con la participación de 3 países y múltiples regiones.
es positivo que veamos los problemas y las soluciones de manera conjunta, de manera global, y animar a que esto siga promoviéndose, que se estructuren esas alianzas para no reinventar tantas veces la rueda y retroalimentarnos en la colaboración. Es el mensaje que nos han trasladado nuestros colaboradores de Aquitania y yo creo que es el espíritu de todo el consorcio en esta iniciativa. Segunda propuesta, ser activos. Ser activos. Yo sé que no somos nativos digitales. Los Silver Economy pues no nacimos con las digitalizaciones, con las tecnologías, pero tenemos que convencernos de que esto ha venido para quedarnos, con lo cual, cuanto antes le quitemos el miedo a las tecnologías, mejor, y cuanto antes, bueno, pues seamos activistas de esta oportunidad, va a ser positivo. ¿Cómo podemos ser activistas? Proyectando nuestras necesidades, compartiendo ideas, animando, implicando a nuestros entornos para que, bueno, pues construyamos, diseñemos nuevas propuestas, y ese es el enriquecimiento que tenemos, creo, como una sociedad desarrollada que lo somos, ¿no? Y el tercer mensaje, y además muy importante, aunque hablamos mucho de tecnología, y que lo diga yo igual hasta queda feo, la tecnología es un mal necesario, diría yo, pero no es lo vital. Necesitamos un cambio cultural, necesitamos activar un chip en nuestra cabeza que creamos y seamos agentes dinamizadores de este nuevo entorno, de esta nueva oportunidad que esta transformación nos está derivando. Y, por tanto, vuelvo a animarles a que participen en esta iniciativa de Adinberri y de todos los ecosistemas en colaboración con agentes de distintos países que se están articulando. Eskerrik asko denoi.